Tiempo de Silvia Cabrera, periodista venezolana, doctora en ciencias políticas. Fue acá presentadora del noticiero de Venevisión y hoy está en DW en español. Bienvenida, Silvia, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto conversar contigo y además que nos permitas abrir esta cápsula del tiempo que nos lleva a mediados de la década de los 80, a tus 15 años. Muchísimas gracias a ustedes dos. La verdad es que es un placer acompañarlas. He escuchado el programa desde Berlín y me encanta esta sección. Me parece, bueno, muy, muy bonita. Gracias. Silvia, si hacemos ese ejercicio de abrir una cápsula del tiempo que hubieses hecho a tus 15 años, ¿qué cosas habrían estado allí para inmortalizar esa época de tu vida? Bueno, todo el tiempo estábamos en las casas de uno de los amigos o de otros. Yo creo que me traería de esa época o metería en ese cajón de los recuerdos mis álbumes de fotos, la verdad. Lamentablemente yo, perdí todas las fotos cuando me vine a Alemania y es una de las cosas que más me ha pegado. No tener como esos recuerdos en esas imágenes de esos tiempos, me duele un poco. Y metería también quizás el grabador de periodista que me regalaron una vez en Navidad mis padres, que yo cuando tenía como, no sé, como 13, 14 años me lo regalaron porque yo lo pedí. Yo quería ser periodista ya desde ese momento, lo recuerdo, y pedí ese grabador y pasaba todo el tiempo grabando todo, ¿no? El sonido de la naturaleza, los pajaritos. Recuerdo que a las 6 de la tarde venían como los pájaros a un árbol a una mata de mango que había en mi casa, entonces los grababa, entrevistas a mi papá, a mi mamá, a todo el mundo. Estaba yo con el grabador todo el tiempo y perdí esas cosas, el grabador, perdí los cassettes. Y bueno, ahorita los hubiera metido, pero feliz para poder tenerlos y recordar esos momentos. Y estabas en Acarigua, pero ¿por qué decide esa muchacha de Acarigua que huele los mangos, que escucha a los pajaritos, estudiar comunicación social? ¿Había referentes de lo que tú querías ser? Porque llegaste al momento en el que la televisión venezolana, imponía, todo el mundo se sentaba a ver el noticiero y tú eras una de las caras. ¿Tenías referentes en ese momento, gente que quisiera seguir la carrera? Sí, bueno, realmente como nombres así específicos no lo recuerdo ahora, pero lo que sí te puedo decir es que yo no quería ser periodista de audiovisuales. Yo no quería trabajar en televisión. Yo era muy, muy tímida para esa época. A mí me fascinaba el periodismo, la prensa escrita. Ese era mi sueño, y de hecho cuando llegué a la escuela de comunicación, mi sueño era entrar en un periódico y trabajar allí. Y bueno, las cosas dieron un giro inesperado y terminé trabajando en televisión, y allí hice mi carrera trabajé 10 años en Venevisión y después me vine a Alemania y aquí estoy también en la televisión. O sea que mi carrera ha sido de televisión, que yo no quería entrar en televisión. ¿Cómo era la vida de una quinceañera en Acarigua? Porque has hablado de ese olor de las matas de mango, de los pajaritos, pero ¿qué hacías para divertirte? Además de entrevistar a gente con tu pequeño grabador. Bueno, la verdad es que era bastante inocente la vida en esa ciudad. Creo que teníamos muchos amigos, podíamos salir a la calle, caminar en las calles en esa época. Vivíamos como muy, muy tranquilos. Pasábamos los fines de semana, por ejemplo, en las haciendas de los amigos, en la piscina. Íbamos mucho al club de la ciudad. Recuerdo que, por ejemplo, en los fines de semana habían 2 cines nada más importantes en Acarigua en ese entonces, y un fin de semana yo, porque sí, a ver una película y en un cine, y el otro fin de semana al otro, y si había que repetir la película, repetíamos, porque el encuentro era en el cine. Entonces, no nos importaba si había una película o no. Total era que teníamos que ir al cine los domingos, por ejemplo. Íbamos a comer helados en la única heladería que había. La verdad es que era muy, muy, como inocente.
yo siento que era muy bonito y me trae muchísimos buenos recuerdos. Nos conocíamos, éramos un grupo grande y nos conocíamos mucho, conocíamos a los padres, estábamos todo el tiempo como unidos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, lo hablaba yo hace poco con un amigo de Acarigua. Nos sentábamos mucho como en el portal de las casas a conversar y a hablar, y ahí se nos pasaban las horas sin hacer nada, solamente como riéndonos y conversando, ¿no? Era muy bonito, la verdad. Muy distinto, ¿no?, a lo que puede haber vivido alguien en Caracas, por ejemplo. ¿Cómo se vestía la joven Silvia Cabrera? ¿Cuáles eran las cosas que, bueno, se mataba por comprarse en ese momento? Silvia Cabrera es nuestra invitada, es periodista venezolana, hoy en la DW en español. Bueno, yo mataba por tener unos Reebok botines amarillos, y finalmente tanto di hasta que mi mamá me los compró, y bueno, o sea, yo me sentía como la más bella del mundo. Es amarillos. Por supuesto las hombreras, ¿no? O sea, yo tengo además el pelo muy liso, antes lo tenía mucho más liso todavía, y a los 15 años me dio por hacerme la permanente, una de mis etapas más horribles de la vida. Yo quiero olvidar eso para siempre, y por eso digo, bueno, menos mal que por ahí ya no tengo fotos, me va a ver con la permanente. Pero bueno, te imaginarás, el primer día que yo salí de la peluquería con el pelo rizado, o sea, para mí fue un shock tan grande. Yo no podía con ese pelo así tan encrespado, un cambio radical. Pero bueno, eran los 80, ¿no? Y tenía, por supuesto, mis argollas fosforescentes, todo lo que era fosforescente era así lo máximo para mí, ¿no? Y me vestía mucho de colores. O sea, recuerdo que íbamos a Margarita mucho y entrábamos a esas tiendas de Benetton. Bueno, no sé si podíamos decir las marcas, pero sí, ya las dije todas. Y me compraba ropa como de colores, era así como muy muy alegre, y bueno, me gustaba. Y eso, que lo que dije anteriormente, o sea, no era realmente una chica extrovertida, todo lo contrario, era más bien muy tímida también, como para vestirme y para salir, pero en el fondo tenía como esa cosa de que, bueno, quería salir, quería que me vieran, pero era tímida. Silvia, y dicen que Acarigua es como Nueva York. ¿Qué cosas escuchabas del mundo allá en Acarigua siendo quinceañera mientras estabas arrepentida de esa permanente? Bueno, Acarigua es como Nueva York, totalmente. O sea, eso no lo dudes. En mi época viajábamos muchísimo, íbamos mucho, bueno, era la época de los 80, íbamos mucho a Miami, y había gente que sus padres hasta tenían casa en Nueva York y venían. O sea, creo que era como, o sea, era una ciudad muy pequeña del interior del país, pero todo lo que puede imaginar la gente, esos estereotipos que tienen, era completamente distinto, ¿no? Nosotros éramos como muy del mundo, y por eso viene, yo creo que esa idea de que Acarigua era como Nueva York. Bueno, de Acarigua salió Albany, por ejemplo, al Venezuela, y para nosotros era así como nuestro orgullo, Albany Lozada en el Venezuela, y bueno, quizás eso, si me hablas de un referente, pues está ahí Albany era un referente. Cuando yo entré a Venevisión y empecé a trabajar con ella, de hecho durante un tiempo fui productora de estrenos y estrellas de Albany Lozada, y para mí era como un orgullo enorme y estar ahí al lado de ella, y me acuerdo que además Albany me seguía tratando, y yo creo que me sigue tratando todavía con mi sobrenombre de niña, que era Neno. Imagínate, yo no sé de dónde salió, no me preguntes, porque parece como de varón, pero mi sobrenombre era Neno. Y bueno, yo creo que sí, que nosotros vivíamos, por ejemplo, hacíamos las fiestas y venían las minitecas de Caracas, por ejemplo, y teníamos las minitecas allí en Acarigua, y iban también mucha gente, como artistas famosos iban a Acarigua también. O sea, no sé por qué Acarigua era tan importante, pero ahí paraba todo el mundo. Pero Silvia, danos un disco, un cassette, de esos que no pudiesen faltar para ti a mediados de los 80. Bueno, mira, ¿había algún artista que te hiciera suspirar? Sí, yo creo que esa época, por ejemplo, Franco De Vita era lo máximo. Franco De Vita era así como wow.
Recuerdo que tenía una amiga que sus padres se compraron un Sierra, de esos Sierras que era así como, ya no me acuerdo qué número tenía, pero era un carro Sierra con spoiler amarillo además, es una cosa, y cuando nos iba a buscar al liceo poníamos el Franco De Vita a todo volumen y era así como lo máximo, me sentía como la mujer más importante del mundo. Y bueno, y por supuesto en las fiestas bailábamos muchísimo merengue, por supuesto que era la época del merengue. En Acarigua también bailábamos, las navidades eran lo máximo en Acarigua y bailábamos por supuesto guaco desde el día 1 de diciembre hasta el 1 de enero. Sobre todo eso, ¿no? Había una canción, por ejemplo, que yo no recuerdo ahorita que quién la cantaba, que era como, era algo así como con el ritmo de la noche bailarás. Era como una especie de, que era en inglés pero lo pasaron al español y era un merengue, o sea, esa canción era, bueno, la ponían y ya yo saltaba a bailar a ver con quién bailaba yo porque era lo máximo para mí. Pero bueno, era eso, ¿no? Esa música, yo no me acuerdo si en ese momento estaba ya Gilberto Santa Rosa, puede ser, no lo recuerdo, pero bueno, era mucho merengue, mucho Franco De Vita, Karina, Ricardo Montaner, por supuesto, pero para mí mi favorito era Franco De Vita, o sea, por supuesto. Silvia, y hablas de la única heladería que había en Acarigua en donde siempre se daban cita los jóvenes y tú con tus amigos, pero ¿hay alguna chuchería, algún sabor en específico que te traslade a tus 15 años en Acarigua? Sí. Bueno, de esa heladería, tengo que decir que son los helados más ricos del mundo eran de esa heladería, eran de mantecado le ponían fresa y sirope de fresa así por encima, o sea, eso era lo mejor del mundo. Los Twinkies, yo no sé si ustedes se acuerdan de los Twinkies, que eran como dos ponquecitos largos que venían en un paquete, algunos venían rellenos y otros venían solamente con vainilla. Los Twinkies era, bueno, increíble. También comprábamos, yo me acuerdo que en el liceo comprábamos en la cantina las papitas saladas y le poníamos adentro una bolsa de ping-pong. Entonces el ping-pong se ponía como medio salado y era como la mezcla perfecta, las papitas con el ping-pong, los platanitos hasta el sol de hoy. Yo soy famosa aquí en Alemania porque todo el mundo que viaja a América Latina me trae un platanito y me llama y me dice, oye, tengo un platanito que te traje, no sé, de Costa Rica, de Colombia, yo los he probado todos y los platanitos son de esa época y siguen todavía para mí siendo lo mejor. Y también, por ejemplo, yo tenía una amiga que su hermana vivía en Caracas, ya estudiaba en Caracas y venía casi todos los fines de semana a Carigua a ver a su familia y se traía una torta de profiteroles de la de More Teresa. Cuando llegaba esa mujer, nos llamaba a todos, mira, llegó la torta de profiteroles. Y bueno, o sea, para mí es venía de Caracas, pero para nosotros era como si fuera el sabor de Carigua del fin de semana cuando ella llegaba. Buenísima la torta. Y esos son como como de los postres, eso. Lo otro, por supuesto, los mangos. Como te decía, en mi casa había en el medio del patio una mata de mango, y comíamos mango, o sea, yo creo que todos los años había mango, entonces era la jalea de mango, los mangos en dulce de mango, que bueno, que es un postre que no le gustaba a mucha gente, no compartían como mucho eso, pero es un postre que a mí me encanta y que ahorita, o sea, no sabes, a veces sueño con eso, con esos postres de mango hechos en la casa. Ahorita yo creo que si me dicen, yo daría parte de mí, de algo de mí importante, lo daría para volver a comerme una jalea de mango o unos mangos de esos de mi casa. Por cierto, Silvia Cabrera, nuestra invitada hoy en esta cápsula del tiempo que está a punto de cerrarse. Hemos pasado por los Twinkies, por los helados de Acarigua, por el álbum de fotos, por el grabador, pero ¿qué consejo le daría a la Silvia Cabrera de hoy, triunfando en la DW en Berlín, en Alemania, a esa muchachita de Acarigua que era tímida? Mira, como les dije, yo era muy tímida y yo creo que esa timidez me
me cerró algunas puertas al principio. Yo luché mucho contra esa timidez. Yo fui la última de los hijos en mi casa, entonces era también como muy toñeca, muy consentida, y creo que eso también, o sea, me hizo como que perdiera muchas cosas cuando me hice grande, ¿no? Porque me daba como miedo salir de ese cascarón donde estaba. Yo le diría ahorita a esa Silvia de 15 años, o sea, no te preocupes, confía en ti, confía en lo que tú vales, confía en lo que tú eres, y lucha siempre por lo que tú quieres alcanzar. Así tengas 15 años, 16 años, pero mantén tu meta fija y lucha por eso hasta alcanzarlo, y no dejes que ni la timidez ni las inseguridades te paralicen, porque no puedes, o sea, porque tú vales mucho, puedes comer en el mundo entero si tú quieres. Eso se lo diría yo a esa Silvia de 15 años, y por supuesto a las niñas de 15 años que nos están escuchando seguramente en este momento. O sea, luchen por lo que quieren y no dejen que nada ni nadie las paralice, ¿no? Y las mantenga ahí en ese lugar donde están. No, rompan con todos esos esquemas y salgan adelante como dicen los españoles, a por lo que quieren. Silvia, muchísimas gracias por hacer este ejercicio de memoria con nosotros y llevarnos a Acarigua a mediados de la década de los 80 para descubrir no solo esas permanentes, sino zarcillos fosforescentes, botines amarillos de colores y toda esa estética y los recuerdos que guardas con tanto cariño que todavía hoy te hacen salivar con la idea de una jalea de mango. Y de un platanito, aunque se lo llevan con frecuencia. Así es. Gracias. Sí, así es. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad ha sido un ejercicio muy, muy bonito. Me dejan aquí con el corazón así medio partido, medio roto de tanta nostalgia y de tanto cariño que tuve en esa época. Gracias a ustedes por llevarme a esos años. Silvia. Y bueno, y felicitaciones por este programa y por esta sección que me encanta, me parece muy bonito. Un gusto para nosotros haber compartido contigo, Silvia Cabrera, periodista venezolana, hoy presentadora en la DW de Alemania. Y así llegamos al final de Zona Éxitos. Nos despedimos hasta el lunes y lo hacemos a nombre de la Clínica Veterinaria Huellas. Te hacemos feliz a través